Señor, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad que hemos tenido de, durante esta serie de Apocalipsis, poder aprender que Apocalipsis no es un libro para tener miedo, no es un libro para estar nervioso, sino que es un libro para estar tranquilo, porque estamos de tu lado, estamos al lado del Cordero y estamos del lado de los vencedores porque tú venciste por nosotros. Gracias porque hemos aprendido más de ti y gracias porque en esta serie nos damos cuenta de que tú nos amas tanto, tú nos quieres tanto, que quieres lo mejor para nosotros y que lo único que tú deseas para nuestra vida es que estemos para siempre contigo. Señor, bendice al pastor que va a presentar este programa, va a presentar lo que tú nos quieres decir y que podamos, Señor, aprender más para que así podamos estar más cerca de ti. En nombre de Jesús, amén. Vamos, pastor. Muy bien, los invito a abrir las Biblias en el capítulo 22 de Apocalipsis y vamos a leer el epílogo de Apocalipsis, o sea, el mensaje final que el ángel le entrega a Juan, y de allí vamos a ver cómo nosotros, qué es lo que recordamos. Estoy seguro que si yo le preguntara a cada uno de ustedes qué aprendieron en Apocalipsis, ya muchos de ustedes podrían darme un bosquejo general del Apocalipsis. Me encantaría poder, y nos encantaría poder conversar directamente con ustedes. Pero vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículos... yo ya estoy corto de vista, creo que es el versículo 6, si mal no veo. Sí, el versículo 6 en adelante. No me voy a detener en todos los detalles de este epílogo, sino que voy a sacar los mensajes generales, pero presten atención a cada cosa. Vamos al versículo 6, dice así: me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Versículo 7, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hubo oído y visto, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen ven. El que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Muy bien, en este epílogo, ¿cuál es el mensaje que se repite continuamente? 5 veces se repite que Jesús viene pronto, al final del mensaje. Es interesante, fíjense en el versículo 6, al final del versículo dice, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Fíjense que acá comienza con una frase que estudiamos el primer capítulo que analizamos de Apocalipsis, los primeros versículos, del versículo 1 al 3, allí decía las cosas, estaban escritas en el Apocalipsis, las cosas que deben suceder pronto. Ahí no dice las cosas que van a suceder pronto, sino las cosas que deben suceder pronto. Después,
En el versículo 7 dice que Jesús le dice al ángel que diga, vengo pronto. Ahí está la segunda vez. Después en el versículo 10 se dice que el tiempo está cerca. En el versículo 12 de vuelta se repite, vengo pronto. Y en el versículo 20 dice, ciertamente vengo en breve. ¿Viene en breve para qué? Dice en la última bienaventuranza, en el versículo 7, dice, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Y se acuerda cómo había empezado este libro? Y vamos a ver cómo empezó el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahí nuevamente repite, en el primer versículo dice las cosas que deben suceder pronto. Y vuelvo a repetir, no dice que van a suceder pronto, sino que deben suceder pronto. En la mente de Dios es que estas cosas sucedan pronto. O sea, Cristo quiere venir pronto. Y entonces en el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces dice que van a ser felices los que lean, los que oigan, o sea, los que entiendan, pero también dice los que guarden las palabras de esta profecía. Y entonces ahora en el versículo 7 del capítulo 22 dice, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Ya no dice el que lee ni el que oye, porque el que oye ya leyó todo el libro y ya leyó y oyó. Pero ahora falta una cosa, guardar. ¿Y qué es guardar? Y nosotros vimos eso, la primera sesión de Apocalipsis para Todos, vimos que guardar significa cumplir. O sea, Dios nos da la profecía no para que esperemos que se cumpla, sino para que nosotros la cumplamos. En otras palabras, la profecía Dios la da a su pueblo para que nosotros sepamos cuál es el camino que tenemos que seguir y que sepamos qué es lo que tenemos que hacer para que Cristo venga. O sea, hay algo que tenemos que hacer para que Cristo venga, que es cumplir la profecía, es guardar la profecía, es guardar las palabras de esta profecía. Entonces, cuando nosotros oigamos y leamos, que ya lo hicimos por 8 meses, estuvimos leyendo y oyendo. Y ya van a escuchar los testimonios. Sí, leímos, pero no solamente leímos, sino que también entendimos, porque oír significa entender. Dios nos dio revelación. Vimos el libro de Apocalipsis desde una dimensión que ahora repercutió en nuestra vida. Pero ahora viene nuestra respuesta. Nuestra respuesta está en el guardar la profecía. ¿Qué vamos a hacer con este conocimiento que nos ha sido dado? Entonces nosotros hemos visto que si cumplimos la profecía, Cristo viene. Si cumplimos la profecía, Dios comienza a desencadenar los movimientos finales. Si su pueblo cumple la profecía, es simplemente Dios está esperando que nosotros la cumplamos. Y entonces, si nosotros comenzamos la primera parte, que es cumplirla, la primera parte le toca a la iglesia, cumplir la profecía, todo lo demás del Apocalipsis, Dios lo va a desencadenar, porque Él está a cargo de los acontecimientos. Pero entonces, el Apocalipsis comienza con un problema. Cristo quiere venir, pero su pueblo no está preparado. Entonces Dios le dice, mira, yo te voy a dar una profecía para que tú la cumplas. Y si tú cumples esta profecía, yo voy a venir. Y es interesante que la primera profecía, que para mí es la más importante de todas las profecías, es un llamado al arrepentimiento del pueblo de Dios. O sea, ¿qué significa cumplir la profecía? Cumplir la profecía significa arrepentirnos. No es otra cosa, no es salir a repartir folletos, no es salir a hacer actividad misionera, que eso sí puede ser parte, pero lo que Dios quiere es que como pueblo nos arrepintamos. ¿Y por qué el pueblo de Dios no está arrepentido? Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis, es porque el pueblo de Dios no recibió una revelación de Jesucristo. El pueblo de Dios ha estado predicando por mucho tiempo otras cosas que no son Jesucristo. Un evangelio tergiversado, un evangelio basado en conducta, un evangelio basado en tradiciones, un evangelio basado en doctrinas, pero no en la persona de Jesucristo, que es la revelación del Padre. El Cordero es el que nos viene a mostrar el Padre. Y entonces, la primera profecía, que es la profecía de las 7 iglesias, ese es un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Y en esta primera profecía está resumido todo el Apocalipsis. Y por eso para mí esta es la profecía más importante. ¿Por qué? Porque hay 7 iglesias. Y 7 nosotros dijimos que era símbolo de totalidad. O sea, acá están descritos los miembros de iglesias de todas las épocas. Y si están descritos los miembros de iglesia de todas las épocas hasta la segunda venida de Cristo, quiere decir también que aquí tienen que estar los miembros que van a estar en pie en la segunda venida de Cristo. Quiere decir que dentro de estas 7 iglesias tienen que estar los 144.000 también. Y entonces nosotros pudimos analizar
profundizando un poquito más esta profecía, pudimos darnos cuenta que estas profecías, que están simbolizadas por 7 candeleros en el primer capítulo del Apocalipsis, hay 2 candeleros, 2 iglesias que no tienen ningún reproche. Y que si todas las iglesias se arrepienten, van a ser parte de esas 2 iglesias que no tienen que arrepentirse y no tienen un llamado al arrepentimiento porque ya se arrepintieron y están viviendo a la altura del llamado que Jesucristo les hace. Han recibido una revelación de Jesús y por lo tanto han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Eso se manifiesta en fidelidad al Cordero y están cumpliendo, guardando la profecía y están siendo parte del pueblo de Dios. Entonces nosotros vimos que esas 2 iglesias finales son la de Esmirna y Filadelfia escatológica. En estas 2 iglesias finales resumen todo lo que describe el Apocalipsis. Y vamos a ver entonces el mensaje de estas 2 iglesias. Vamos a ver el mensaje de Esmirna. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Y acá vamos a detenernos. Primero, la iglesia de Esmirna vemos que es el resultado del arrepentimiento de la Odisea. La Odisea se cree rica y Dios la ve miserable, pobre, ciega y desnuda. Esmirna se cree pobre, pero Dios la ve como la iglesia más rica. ¿Por qué? Porque es una iglesia que se ha arrepentido, una iglesia que se ha humillado. ¿Qué es lo que produce el arrepentimiento? El arrepentimiento, lo único que a Dios le interesa en nuestra vida, el objetivo de Dios de salvarnos es salvarnos de nuestro orgullo. Ese es el gran problema que tiene la iglesia, que tenemos todos, y que es lo que tenemos que entender que es el peor pecado. Y entonces acá, ¿qué es lo que pasa con Esmirna? Esmirna se arrepiente, ya no tiene orgullo y por eso se ve pobre, porque ahora ha hecho de Cristo su suficiencia. Y entonces Jesús le dice: pero yo sé, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico. Estamos en el versículo 9. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. O sea, acá en la iglesia de Esmirna se está empezando a dividir la iglesia. Están los judíos verdaderos y los judíos que no lo son, que son sinagoga de Satanás. Y de acuerdo a lo que nos dice Esmirna, estos judíos que son sinagoga de Satanás, o sea, son cristianos, son del pueblo cristiano, que se denominan cristianos, pero empiezan a perseguir a los judíos verdaderos. La división va a empezar dentro del cristianismo. Va a haber cristianos verdaderos que no van a usar la fuerza para llegar a sus objetivos, que van a usar solamente la palabra de Jesucristo y el amor de Jesucristo. Y va a haber otros cristianos que van a decir que son cristianos, pero que son sinagoga de Satanás, que van a utilizar la persecución para perseguir a aquellos cristianos que levantan a Cristo. Y entonces eso es lo que describe la iglesia de Esmirna. Dice el versículo 10, no temas lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. O sea, la iglesia de Esmirna va a pasar por la gran tribulación del final que después describe el Apocalipsis. Fíjense que el Apocalipsis después describe que los poderes cristianos van a perseguir, o sea, el cristianismo institucional va a perseguir al cristianismo verdadero, a ese cristianismo orgánico que tiene una relación directa con Cristo. El cristianismo institucional es aquel que le enseña a sus miembros a relacionarse con Dios a través de una iglesia. Ese es cristianismo institucional, ese es cristianismo falso. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que Él es el único intercesor entre Dios y los hombres. Jesús dijo que es directamente con Él que nosotros podemos establecer una relación. Alguien puede decir, pero entonces usted, pastor, está diciendo que la iglesia no es necesaria. Sí, justamente, estoy diciendo que es necesaria en el lugar correcto. Y la iglesia no es una institución, la iglesia son todos aquellos que son fieles a Jesucristo. Esa es la iglesia. Y esa es la iglesia que describe el Apocalipsis. Son los que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos. Esas son las características de la verdadera iglesia. No es una institución, no es una iglesia que tiene un libro y dice nosotros tenemos la fe de Jesús y guardamos los mandamientos. No, son las personas de una iglesia que tienen la fe de Jesús, o las personas de una institución religiosa que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos, esos son verdaderos pueblos de Dios. No es por la proclamación de una institución que dice que tiene la fe de Jesús y guarda los mandamientos que por eso es la iglesia verdadera. No, la iglesia verdadera son personas, es el grupo de personas que pueden estar distribuidas. Estas características pueden estar distribuidas en todas las iglesias cristianas. Pero esto va a dividir al cuerpo cristiano. Va a dividir a los institucionales, aquellos que usan el poder para lograr los objetivos,
el poder de las instituciones, el poder de la coerción, el poder de la obligación, y los que usan el poder de la palabra, que es el poder del amor, el poder de Jesucristo. Y eso va a ser un zarandeo. Entonces, después Dios promete, o Jesús promete, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Por qué? Porque va a haber persecución. Es lo que describe el Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces ahora comienza con una persecución esmirna escatológica, o sea, todos los movimientos finales, pero ahora termina con la iglesia victoriosa, que es Filadelfia. Y vamos a leer cuál es el mensaje a Filadelfia. Capítulo 3, versículo 7, dice así: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Acá está Jesús y se presenta como el verdadero. ¿Por qué? Porque en la época de Filadelfia escatológica va a estar el anticristo haciéndose pasar por Cristo, y la mayoría del cristianismo institucional o el cristianismo institucional va a pensar que Cristo ha venido. Pero aquellos que tengan una relación con Cristo se van a dar cuenta que esa es una falsificación del verdadero Cristo. Y por eso Cristo a la iglesia de Filadelfia se le presenta como el verdadero. Versículo 8 dice: yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies reconociendo que yo te he amado. Ahora Dios va a hacer algo interesante. Va a hacer lo que dice el Salmo 23. Él va a poner mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Dios va a manifestarse, a salvar a su pueblo. Él va a intervenir de manera milagrosa para que su pueblo no sea vencido por los poderes anticristos que están descritos después en el Apocalipsis, y Él va a hacer que los poderes anticristos del cristianismo institucional al final reconozca al final que aquellos que ellos perseguían realmente estaban con Cristo. Eso va a ser el momento de la vindicación de los verdaderos cristianos. Y versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. Fíjense, esa es la única iglesia que Jesús le promete, le dice que viene pronto. Vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Fíjense que acá Jesús dice que él escribirá en la frente de los de Filadelfia el nombre de mi Dios. Jesús dice de mi Dios. ¿Por qué? Porque va a haber un cristianismo falso que va a enseñar otro Dios. Va a enseñar un Dios que persigue, un Dios que trata de obligar, un Dios que impone creencias, un Dios que usa la coerción para lograr los objetivos. Entonces ese es el Dios falso. Jesús vino a mostrar el Dios verdadero, y por eso en la vida de Jesús nosotros podemos entender cuáles son los métodos correctos que sigue el pueblo de Dios y que sigue la iglesia de Dios. Entonces dice: escribiré, estoy en el versículo 12 del capítulo 3, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En la iglesia de Filadelfia, Cristo viene. Y por eso esta es la iglesia que Cristo le dice que viene pronto. A mi entender, nosotros estamos en el borde de que se empiece a formar la Esmirna escatológica. Posiblemente cuando termine esta pandemia cambien muchas cosas, han cambiado ya muchas cosas, pero cambian muchas cosas. El cristianismo se está redistribuyendo de manera diferente en este momento. O sea, ¿por qué? Porque en este momento hemos llegado a la conclusión que el cristianismo institucional es como que, por supuesto, las instituciones son necesarias, pero el que depende de la institución, en este momento su cristianismo se está muriendo. ¿Por qué? Porque aprendieron a que le den órdenes para hacer la obra de Dios. Aprendieron a depender de que alguien les diga, hay que hacer esto. No, del cristianismo institucional hay gente, y ojalá que sea la mayoría del cristianismo institucional, que tiene una relación con Cristo y que están haciendo cosas sin que nadie les pida. Se están movilizando de una manera, aunque están prohibiendo que se abran las iglesias, están prohibiendo que se predique, están prohibiendo que nos acerquemos. Bueno, estamos utilizando los medios que sean para poder seguir predicando. Y vemos que la palabra de Dios, no importa las circunstancias, la palabra de Dios tiene poder. Hemos visto el poder de Dios manifestándose a través de la palabra cuando predicamos a Jesucristo y predicamos a ese Dios Padre que revela
Jesucristo. Y entonces, estamos en un momento histórico, cósmico, si podríamos decir así, que lo que estamos viviendo afecta a todo el universo. Este es el momento de llenar nuestras lámparas y gloria a Dios, hay muchos cristianos que han aprovechado a llenar sus lámparas en este momento. Hay muchísimos cristianos alrededor del mundo que nosotros no conocemos. Nosotros podemos dar testimonio de los que tenemos contacto, pero no podemos decir somos los únicos, porque no lo somos. Hay muchísimas personas que no sabemos nada, que están llenando sus lámparas en este momento. Y que esas personas van a formar, o vamos a formar por la gracia de Dios, parte del cristianismo final. Ahora, ¿qué es lo único que Dios pide? Lo único que Dios pide es, o lo único que Jesucristo pide, es que lo levantemos a Él. Él está golpeando y pidiendo entrar. Y Él quiere entrar para mostrarnos quién es Él. Y cuando Él nos muestre quién es Él, vamos a recibir esa revelación que nos va a producir ese arrepentimiento que necesitamos, que pulverizará nuestro orgullo. Y una vez que nuestro orgullo esté pulverizado, surgirán los 144.000 de este cristianismo institucional o del cristianismo, surgirán 144.000 que le predicarán o predicaremos con poder a la gran multitud. Ese es el resumen del estudio de hoy. Por supuesto, me gustaría resumir cada capítulo, pero creo que ahí simplemente en una cápsula estoy resumiendo el Apocalipsis, que de alguna manera está resumido en la primera profecía. Y por eso hemos descubierto que el Apocalipsis no es un libro sellado, es un libro con revelación y no es difícil de entender. Lo hacemos difícil nosotros. Pero con la ayuda de Dios, Dios lo hace simple y podemos entender cuál es la misión que Dios nos ha dado. Buenísimo, hay varias preguntas. Mira, te hice un resumen del resumen. Primera profecía, las 7 iglesias, es un llamado al arrepentimiento. Es la profecía más importante. Las 2 iglesias finales son Esmirna y Filadelfia escatológica. La iglesia de Esmirna es el resultado del arrepentimiento de la Odisea. La iglesia no es una institución, son todas las personas que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos. En la época de Filadelfia escatológica, Cristo se presentará a ella porque el anticristo habrá dominado al cristianismo institucional para perseguir a los verdaderos cristianos. Habrá un cristianismo que muestra un Dios falso que utiliza métodos incorrectos. En la iglesia de Filadelfia, Cristo viene. En este momento estamos al borde del comienzo de Esmirna escatológica. Amén. Denner, ya sabía a quién saliste. Ahora sabemos, tu mamá le gusta hacer esto, lo hiciste a la perfección. Gracias, Denner. Eso tiene que ir a todo. El resumen del resumen. Ahí lo puse en los chats de Facebook y YouTube, puse el resumen del resumen mientras el pastor iba haciendo. Fuimos poniendo los puntos más importantes para ya tener el resumen de este último capítulo. Buenísimo. Entonces, ¿pasé de curso, pastor, o no? Aprobé. Muy bien, hay varias preguntas que vamos a hacer y entonces después de ahí vamos a los testimonios que ustedes nos han mandado, ¿cierto? Si quiere ponerlo también lo que ha significado para ti esta serie de Apocalipsis, entonces también lo puede escribir ahora en el chat, vamos a estar leyéndolos. Vamos a buscar las preguntas. Dice... En cuanto al arrepentimiento, yo amo a Jesús, me relaciono con Él, pero sigo sin ver el fruto en mí de amar a otros. Hay mucha gente a la que no soporto. Yo no persigo a nadie, pero no tengo esa capacidad de amar a otros que tiene Jesús. ¿Será que no me arrepentí? Muy bien, es muy buena pregunta. Quiero decirte que nunca vas a tener la capacidad que tenía Jesús para amar a otros. Vas a tener la semilla que Jesús tenía y Jesús te la puede dar. Pero quiero que entiendas algo. El amor no es un sentimiento. Lo que tú sientas no interesa. Es lo que tú decidas. ¿Qué vas a hacer con esos sentimientos? El amor no es indiferencia también, porque decimos, bueno, yo no le hago mal a mis enemigos, pero tampoco les hago bien. No, tampoco, eso no es amar. Tú tienes que tomar decisiones, primero, de orar por aquellas personas que no te caen bien. Segundo, de hacer cosas buenas por esas personas, si es que si es que tienes la oportunidad. No vas tampoco a salir porque puede ser, la gente esa también se puede sentir amenazada por ti, o que tú le quieres mostrar que eres mejor cristiana que ella. Entonces, eso tampoco es. Pero sí, tú puedes decidir amar. Y no importa, tú no te mires a ti, tú decides amar, estás con Cristo, y Cristo te va a ir después dando los sentimientos que acompañen a tu decisión. Por ejemplo, nosotros estamos últimamente jugando al fútbol. A mí me pueden hacer a mí no me hacen porque soy pastor, entonces me respetan mucho, pero a alguien le pueden hacer un full
Y yo puedo tener ganas de hacer un full, dar una patada porque me dieron una patada. Pero si yo soy cristiano y decidí amar a Cristo, por más que sienta deseo de dar la patada, yo decido amar y no doy la patada de vuelta. Y si tengo un sentimiento que es agresivo contra la persona, que lo manifesté en mi pensamiento, se lo confieso a Jesús. Y Jesús va limpiándome de esa manera. Pero recuerda que tu suficiencia no está en lo que tú sientes, en lo que tú eres, sino que está en con quién tú estás. Y si estás con Cristo, tú tienes ya la semilla del amor. Tienes que decidirlo solamente. Tienes que decidir hacer, o sea, decidir amar. Y decidir actuar como si amaras. Si alguien te pega una patada, tú no devuelves la patada. Si alguien te pone una escupida, tú no devuelves la escupida. Si alguien te trata mal, tú no tratas mal. Eso es amar. Quizás no tengas los mejores sentimientos, pero los sentimientos son el pecado. Y por eso nosotros no tenemos que hacerle caso a nuestros sentimientos. Nosotros tenemos que hacerle caso a la palabra, poner nuestra razón y nuestra voluntad en relación con la palabra. Cuando la palabra y nuestra voluntad se alinean, comienzan a transformar de a poquito los sentimientos. Pero muchas veces vas a tener sentimientos malos, pero tu decisión de amar va a estar. Y eso quiere decir que tú amas. Por más que tengas sentimientos, vuelvo a repetir, esos son los sentimientos del pecado. Pero no son los sentimientos, tu decisión es la decisión de Cristo. Y por eso yo creo que estás amando. Posiblemente te hace falta orar por tus enemigos y aquellas personas que te caen mal, en vez de cada vez que cuando esa persona habla y tú dices, oh, esta persona... Tus pensamientos te dicen, esta persona me cae pesada. No, ni pienses eso. Entrégale tus pensamientos a Cristo. Toma una decisión y vas a crecer, te vas a santificar, Cristo te va a dar la fuerza y va a llegar un momento que incluso vas a tener los sentimientos que Jesús tenía para con sus enemigos. Entonces no necesariamente tenemos que sentir amor de una vez por esa persona, sino que tal vez puede ser algo progresivo, pero no querer hacerle mal, pero tampoco que nos caiga bien de una vez o querer amarla de una vez, pero eso puede ser algo progresivo, ¿no? Exacto, es progresivo, no va a ser de otra manera. Ok, perfecto, muy bien. Dice, pregunta sobre la institucionalidad. ¿Los diezmos son bien dirigidos bajo este sistema? ¿Debemos entonces redirigir nuestros diezmos a otras causas nobles? Pregunta sobre institucionalidad. Muy bien, cada uno tiene que evaluar. Yo les puedo decir, cada uno tiene que evaluar su realidad y su contexto. Y el diezmo es un deber, a mi criterio, es una disciplina espiritual que Dios nos ha puesto, es una prueba de fe que todos los meses o cuando recibimos un cheque nosotros decidimos si confiamos en Dios o no confiamos en Dios. Los diezmos son para la causa de Dios. Y eso es lo que yo puedo decir. O sea, y entonces, como líder de mi iglesia, yo quiero, esto es mi compromiso, líder de mi iglesia local. No voy a hablar más allá de mi iglesia local. Yo soy pastor de iglesia local, por lo tanto no me tengo que meter en lo que, a mi criterio, yo hago los cambios para abajo. Me siento muy bien trabajando acá, siento todo el apoyo de mi administración. Creo que mi administración está, y lo puedo decir porque alguien puede decirle lo está diciendo para quedar bien con la administración, no, esto ya lo saben todos, o sea, siento que estamos alineados en el mismo pensamiento. Entonces yo como pastor de iglesia local, mi objetivo es demostrarles a mis miembros de iglesia de que yo estoy trabajando para Dios. Y cuando mis miembros de iglesia ven que yo estoy trabajando para Dios y que en la iglesia usamos el dinero para la misión, ellos se motivan a dar. Y por eso ese es mi consejo, que al nivel que cada uno esté, nosotros tenemos que generar confianza en el dador. No es solamente decirle al dador, da porque Dios lo pide, sino que también tenemos que generar confianza en el dador, mostrando de que nosotros estamos tan comprometidos como ellos en la obra de Dios y en administrar la obra de Dios para que la misión sea lo más importante. Muy bien, nos ponen ahí, con respecto a la pregunta también anterior, dice, los frutos del Espíritu Santo son progresivos. No es algo que sucede de la noche a la mañana. Bueno, yo no creo que sea, eso sí, no creo que es el fruto, porque fíjate, no hay los frutos del Espíritu. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Yo creo que el fruto del Espíritu es creciente, pero no progresivo. No es que primero tengo amor, después paciencia, sino es que cuando yo lo recibo un poquito de amor, un poquito de paciencia, un poquito de templanza, y mientras estoy en Cristo, ese fruto va creciendo.
va creciendo. Es como una mandarina que tiene muchos gajos, va creciendo todo junto, va creciendo todo junto. Cuando me separo de Cristo, ese fruto desaparece y surge el pecado. Cuando vuelvo a Cristo, entonces yo lo que tengo que aprender, no es decir, tengo que tener más paciencia, yo lo que tengo que aprender es a permanecer en Cristo. Ese es nuestro problema. Nosotros nos enfocamos en, tengo que desarrollar la paciencia, tengo que desarrollar esto. No, yo tengo que permanecer en Cristo, tengo que permanecer en contacto con Él, tengo que permanecer tomando la decisión de seguirlo, de amar y de aferrarme por fe a la palabra. Mientras más permanezca en Cristo, más crece el fruto del Espíritu y va invadiendo cada vez más mi vida. Mientras menos estoy en Cristo, ese fruto se va achicando y puede desaparecer en algún momento. Muy bien. Este otro comentario dice, tiene mucha razón en lo que dice el pastor. En lo único que no estoy de acuerdo es en la manera que ustedes llevan al mundo la adoración. Cuando ustedes tienen allá a los muchachos con luces, solamente es un show. Ellos se lucen, mas no adoran los hermanos que están ahí. Muy bien, esto yo entiendo, no sé de dónde estás escribiendo y respeto mucho lo que estás escribiendo y te agradecemos por hacernos llegar con respeto tu posición, porque realmente a veces nos escriben sin respeto y eso no podemos tampoco tomarlo en cuenta, pero cuando alguien se comunica con nosotros con respeto, sí podemos escuchar y sí podemos decir cómo son las cosas. Les vamos a presentar nuestro punto de vista. Cada cultura, y esto claro, tendríamos que dedicar una sesión para hablar de esto 1 hora y media, pero cada cultura ve a la música de manera diferente. Yo no sé de dónde está escribiendo, pero te voy a decir algo. Y yo te digo porque vengo de otros países y acá esto es un ambiente multicultural y entonces puedo notarlo muy bien. Por ejemplo, los sudamericanos somos mucho más estructurados con respecto a la música que los caribeños. Por ejemplo, los caribeños no tienen demasiado problema con que si es ritmo, si se mueve el pie, si no se mueve el pie, son mucho más expresivos. Los sudamericanos somos menos expresivos. Los centroamericanos, hay cierta parte de los centroamericanos que tienden a ser más expresivos y otras partes de los centroamericanos que no son tan expresivos. Entonces, a la música se la vive de una manera diferente. Yo me acuerdo cuando yo llegué de Argentina, llegué acá a Estados Unidos y fui a un culto que se llamaba Sábado Joven, que se desarrollaba en Bering Springs, en Michigan, en la Universidad de Andrews. Era un culto de Sábado Joven que lo había empezado el pastor Luis Fernando Ortiz, allí. Y el primer sábado que llegué era un sábado joven. Y cuando yo fui a ese culto me pareció lo más liberal del mundo por la mentalidad que yo traía que venía de Sudamérica. Y estuve allí 3 años. Y realmente si ahora ustedes, después de estar 3 años, después de estar acá, me empecé a dar cuenta que las culturas ven de manera diferente a la música y yo no puedo imponer mi manera de ver la música. No la puedo imponer porque entonces me transformo de la misma manera que la bestia hace. Yo no puedo imponer mis criterios. Yo simplemente tengo que ver cómo la mayoría, o sea, vibra con la música. Y unos vibran de una manera y vibran de otra. Yo no tengo problema, ojo, no digo que entonces acá no se pueden cantar himnos o que no se pueden cantar. No digo tampoco que está mal eso, no. Tenemos que respetar todas las maneras de culto. Entonces, por ejemplo, ahí yo siento que hay una aseveración que va un poquito de más porque dicen allí están haciendo show. ¿Por qué están haciendo show? ¿Por luces? Entonces, si vemos la Nueva Jerusalén en el Apocalipsis que dice que va a haber un resplandor tan grande que que no se va a necesitar luz del sol, entonces ¿las luces están mal? No están mal las luces. ¿Las luces se usan en la discoteca? Sí se usan en las discotecas las luces, es verdad. ¿Por qué? Porque es algo lindo. Satanás utiliza todo lo lindo justamente para hacer cosas para él. Nosotros tenemos que utilizar lo lindo para hacer cosas para Dios. El hecho de que la gente esté haciendo un show, eso yo he visto, por ejemplo, gente que hace show tocando un órgano de tubos, y lo he visto, tocando órganos de tubos y tratando de impresionar a todos con una música de Bach, o una música que parece una música de terror, pero todo el mundo dice, eso es muy culto, y todos lo aplauden, o todos dicen amén muy fuerte porque eso es culto, pero están haciendo un show también. ¿Qué es lo que determinamos que es show? Para determinar qué es show es a quién se está adorando y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo.
Entonces yo tendría mucho cuidado en decir esos jóvenes estaban haciendo un show, porque ustedes, y perdonen, ahora quiero ser directo también en esto, no saben a quién están adorando esos jóvenes y qué es lo que están viviendo esos jóvenes. Por ejemplo, si yo les contara no este sábado, pero por ejemplo, allí hay tocando cada sábado, tenemos cada sábado fielmente durante toda la pandemia, viene un guitarrista que hace unos años tenía el pelo largo hasta la cintura, que solamente tocaba Led Zeppelin, que solamente estaba adorando a Satanás, y hoy está todos los sábados fielmente tocando la guitarra aquí para Dios. Y se queda al sermón y escucha la escuela sabática. Y lo queremos muchísimo, lo queremos muchísimo. Si yo les podría contar también cómo hay de esa misma gente que canta, que aparentemente pueden estar haciendo un show, que después los sábados de tarde se van a cantar a los hospitales, para a los enfermos. Que esa gente muchas veces cuando estábamos fuera de pandemia, venían las visitas y entonces a las visitas decían, hoy llegaron por primera vez a la iglesia, a la tarde vamos a ir a su casa a cantar. Y los mismos que cantaban el sábado en la plataforma, a la tarde estaban en la casa cantando con la gente. Y esa gente ahora está viniendo a la iglesia. ¿Eso es un show? ¿Qué es un show? Un show es cuando nosotros queremos ponernos nosotros en el centro y sacar a Cristo. No todo lo que parece. Yo sé que a veces choca el estilo, porque es un estilo que está mucho más cerca de los jóvenes. Y cada uno, yo soy profesor de música, entonces no estoy hablando solamente de oído, tengo algo de estudio, de conocimiento en esto. Cada uno defiende el estilo de música para la iglesia que escuchó en su adolescencia. O sea, por ejemplo, a mí la música correcta que me parece que tiene que ser tocada en la iglesia es la que yo escuché en mi adolescencia. Al viejito de 80 años, la música que le parece correcta en la iglesia es la que escuchó en su adolescencia. Y así todo nuestro criterio está formado por nuestros propios pareceres o gustos. Pero nosotros tenemos una misión. Y como decía Pablo, al judío judío y al griego griego. Y el culto de la iglesia tiene que estar enfocado para los jóvenes, no para entretenerlos, sino para que participen. Y muchas veces nosotros hemos hecho de las iglesias un centro de participación de los adultos. Y después decimos, los jóvenes se van de la iglesia. No le damos participación. Pero entonces, cuando ellos quieren participar, le decimos, tienen que participar como nosotros nos parece que son las cosas. Y entonces, en ese espíritu, entramos un poco en el espíritu del cristianismo institucional, que quiere imponer las cosas. Cuando se levanta Cristo, quizás no todo sea perfecto, pero si estamos creciendo, vamos a ir llegando cada vez más a nuestra experiencia espiritual, va a ir reflejando también lo que hacemos en las iglesias. Pero todos estamos creciendo. Hay diferentes niveles. Quizás alguien por ahí se mueve de una forma que yo no estoy acostumbrado, otra. Pero la cuestión es dejar que Jesús sea el que controle, no que seamos nosotros los que controlemos. Con esto no me estoy autojustificando, sino que simplemente yo sé que esto es un tema un poco álgido, quizás más adelante lo vamos a tratar, es más, prometemos tratar esto un poco más de detalle. Esto no quiere decir que acá estamos haciendo las cosas perfectas, sino lo que quiere decir es que queremos seguir creciendo. Y agradecemos también el comentario con respeto que se ha hecho, porque sí, los comentarios con respeto los valoramos y los escuchamos. Y vamos a seguir creciendo. No creemos que hemos llegado al nivel perfecto, tenemos que seguir creciendo en el Señor y viendo qué es lo que el Señor nos dice. Muy bien, perfecto. Estaba revisando, creo que no hay más preguntas, Pastor. Bueno, sí, había una pregunta más, yo creo que de ahí vamos a los testimonios, ¿te parece? Sí. Dice, tenía entendido que Jesús estuvo durante 18 siglos por la gran multitud y los 144.000 comienzan a partir de 1844, cuando Jesús pasa al lugar santo, al Santísimo. Esto es lo que yo tenía entendido. Bueno, yo creo que la fecha de 1844 es una fecha clave, pero es una fecha clave que para mí está en Daniel capítulo 8, versículo 14, nos dice que en 1844, de acuerdo a la profecía de los 2300 días, surge nuevamente el mensaje del santuario, que es el mensaje de la salvación y del Evangelio. Desde allí comienza a predicarse el Evangelio, pero de acuerdo a lo que estudiamos en Apocalipsis, los 144.000 son el resultado de haber aceptado el Evangelio. El gran problema es que desde 1844
empezaron diferentes movimientos cristianos a predicar el Evangelio, pero muchos se quedaron frenados. Algunos se quedaron frenados porque se quedaron simplemente predicando la ley de Dios sin el Evangelio. Otros se quedaron frenados simplemente predicando el amor de Cristo y no las consecuencias del Evangelio. Y cuando Dios quiso enviar un Evangelio completo en Cristo, muchas veces nos resistimos. Personalmente pienso que ahora se está empezando por primera vez a levantar en diferentes lados, se está empezando a mostrar que lo más importante es levantar a Cristo. Lastimosamente, las iglesias cristianas se han transformado en iglesias de credos o de declaraciones de doctrina. Eso le ha hecho un gran daño al cristianismo. El cristianismo no necesita credos, necesita las enseñanzas de Cristo, no doctrinas frías. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un credo decimos, yo creo en este credo, estoy correcto, no importa la vida que viva, no importa si yo atropello a otra persona, no importa si yo persigo a alguien que no crea como mi credo porque esa persona es un hereje, los credos hacen eso. En cambio, cuando yo hago de Cristo y las enseñanzas de Cristo el centro de mi vida, entonces ahora comienzo a relacionarme con todos, comienzo a amar a todos, comienzo a aceptar a todos. Sí, no quiere decir que por eso voy a aceptar como que todas las enseñanzas son correctas, pero sí voy a respetar las enseñanzas incorrectas porque voy a amar a las personas más que a las enseñanzas. El gran problema del institucionalismo cristiano se ha basado, todas las iglesias institucionales han formado credos o declaraciones de doctrinas, y eso nos ha llevado a esta división que estamos viviendo, que no nos podemos tolerar los unos a los otros si nos declaramos herejes. Y por eso, recién creo que se está empezando a levantar a Cristo y se puede llegar a caer esto de vuelta. Por eso no lo demos por sentado, sigamos levantando a Cristo, cada uno del lugar donde está. Hay muchos pastores cristianos de diferentes denominaciones que están empezando a levantar a Cristo. Y se está empezando a formar un movimiento que quiere seguir la palabra de Dios, que no quiere seguir ninguna institución, ningún credo, sino que quiere seguir a Cristo. Muy bien. Tocamos un tema recién sobre el diezmo y entonces yo sé que es un tema que también es igual lo que es la adoración de la música, no podemos en 1 minuto, 2 minutos dar toda la explicación o estudiar un poco más de eso, pero se repite esta pregunta y me piden que la pueda contestar el pastor. Respecto del diezmo, ¿qué hacer cuando uno de los dos en un matrimonio, si quisiera darlo, es uno sí y el otro no? Si la razón que se da es que no alcanza, y si sacamos la cuenta, de verdad no alcanza. Sí, muy bien. ¿Qué debiera hacer? La persona que trabaja es la que tiene que decidir qué hace con su diezmo. O sea, yo, por ejemplo, es verdad que no alcanza. Creo que todos aquellos que diezmamos sabemos que no alcanza si diezmamos. Y sin embargo diezmamos y alcanza. Ofrendamos y alcanza. Dios hace milagros. Y ahí viene la prueba de fe. Y yo entiendo, o sea, yo no puedo obligar a mi esposa a que dé diezmo. Ella trabaja, si ella quiere dar diezmo, que lo dé. Pero yo lo doy. Ella no me puede obligar a mí tampoco. Porque somos libres. O sea, si bien somos un matrimonio, cada uno individualmente tiene una relación con Dios y yo debo respetar. Si soy cristiano, verdaderamente cristiano, necesito respetar a mi esposa. Si mi esposa no quiere darlo, yo la respeto. Me gustaría que lo dé. Por supuesto, mi esposa lo da. Si yo no quiero darlo, ella tendría que respetarme. Pero si yo quiero darlo y ella no quiere darlo, ella tendría que respetarme que yo lo dé. Y lo ponemos en las manos de Dios y probemos si las promesas de Dios posiblemente, sí, esto siempre lo decimos, pero posiblemente no alcance justamente porque estamos dudando de darlo o no darlo. Cuando empecemos a darlo sin dudar y sepamos que esto es algo que lo hacemos por Dios y porque tenemos un trato con Dios, somos socios de Dios en la empresa de la vida y que Dios es el que nos da el trabajo, Dios es el que nos mantiene, Dios. Cuando tenemos esa seguridad, no hay duda y empezamos a ver la bendición de Dios. Muy bien, excelente. Yo creo que ya entonces hemos contestado las preguntas que ven hoy día, prácticamente todas. ¿Y qué le parece si vamos a los testimonios? Ustedes nos han escrito testimonios, nos han mandado mensajes, ahora están escribiendo también algunos mensajes, otros que nos mandaron durante la semana, y entonces comenzamos a leerlos. ¿Qué le parece, pastor? ¿Cómo no? Vamos con eso. Ok, buenísimo. Vamos entonces con el primero. Soy Carmen, escribo desde Walla Walla, Washington. Quiero agradecer mucho a Dios y a ustedes por el esfuerzo de tratar de presentar
a Dios en la verdad de Cristo en su más profunda revelación en Jesús. Los conceptos del carácter de Dios y su amor por nosotros han sido claramente expuestos de tal manera que han causado en mí un profundo deseo de compartir las buenas nuevas a todas mis amigas, conocidos y familia. Estos sí que son buenas nuevas dignas de compartir, sin ninguna vergüenza, miedo o tratando de esconder detalles. Por primera vez he podido comprender la revelación de Jesucristo a través de Juan en el libro de Apocalipsis, con una luz tan clara que no solo me ha despertado el deseo de compartirla, sino que me ha dado una gran libertad para amar mis hermanos y mis hermanas de otras denominaciones cristianas y no cristianas y sentirme igual a ellos en Cristo. Ahora puedo hablar de Cristo libremente con ellos. Me siento tan libre, feliz por el Evangelio, perdonada y amada por Dios que solo quiero que ellos y todos pudiesen experimentar lo mismo. Mis viejos conceptos adventistas con orgullo y legalismo me tenían atrapada, preocupada, insegura, siempre dudándome y aislándome de otras personas que no creían como yo, porque compartir este tipo de verdad me daba vergüenza y había muchas cosas que no tenían sentido. Ahora que comprendí que la verdad es Cristo y no el conjunto de doctrinas, se fue de mí una carga pesada y me siento libre y feliz como nunca antes de relacionarme con cualquier persona acerca del Evangelio. Como médica, como doctora, empecé a compartir libremente con mis pacientes esta fe, el amor de Dios sin condiciones, su aceptación y su deseo de sanar, salvar y perdonar. Creo firmemente que con mi equipo médico estamos experimentando milagros de sanamiento, de restauración de la salud física y mental de muchos de nuestros pacientes. Una de mis enfermeras ha empezado a mirar los videos de Apocalipsis para todos, interesada en los conceptos que ahora hablamos libremente, siendo de diferentes denominaciones. He compartido y me he gozado al hablar del Evangelio con varias de mis amigas y conocidos de otras denominaciones. Hemos orado y alabado a Dios juntos. Gracias y alabado sea Dios por el maravilloso plan de restauración de sus hijos después de nuestra caída. Gracias a ustedes por vuestro ministerio. Los saluda Carmen Fimeister. Carmen, la verdad que nos emociona escuchar tu testimonio y, ser testigos de la palabra de Dios. O sea, esto es lo que pasa cuando levantamos a Cristo. Cuando hacemos la religión de acuerdo a lo que la Biblia dice. Eso trae unidad, trae puentes con otras personas de otras denominaciones. Eso trae libertad. Gloria a Dios y gracias, Carmen, por compartir, porque esto a nosotros nos hace crecer, nos llena los huesos y le agradecemos a Dios porque nos hace testigos de sus obras. Santiago Andrés Luzardi dice: escribo desde Argentina. He seguido la serie de Apocalipsis dada por el pastor Joel Barrios y fueron interesantes e inteligentes. Me reconfortaron, animaron y educaron. Gloria a Dios, Santiago. Las presentaciones fueron bíblicas. O sea, fueron bíblicas, es el Apocalipsis con la Biblia misma y se hace muy simple así. Y gloria a Dios que hayas estado con nosotros. Muy bien. Estamos llegando al final del estudio de Apocalipsis. Esto nos escribe él. El impacto en mi vida de este estudio es tremendo. Resumiendo y yendo al punto, este estudio me ayudó a, número 1, entender que debo dejar mi orgullo de lado y buscar a Cristo a fondo y ponerlo siempre en primer lugar. Número 2, seguridad de mi salvación por estar predestinado para salvación, ya que estoy inscrito por Dios mismo desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida. 3, veo cómo Dios nos busca hasta el último minuto y hace todo lo posible para salvarnos. 4, Dios nos respeta al darnos libertad. No impone nada. Debemos hacer lo mismo. 5, Apocalipsis es un mensaje de esperanza. 6, no tengo miedo a los últimos acontecimientos porque sé que Dios estará con sus hijos. Quiero ser parte de los 144,000. 7, Dios me ama tanto que está preparando cosas maravillosas que no me imagino, cosas que ni vi ni escuché. Amén. 8, quiero ir al cielo ya y disfrutar por la eternidad con Dios y ruego poder disfrutarlo también con mis seres queridos. Gracias Joel y Denar por el estudio de este libro, gracias por acompañarnos cada miércoles, gracias por hacernos disfrutar el Apocalipsis. Dios los bendiga, nos vemos en el cielo. Roberto Cardinali desde Argentina.
Roberto, un abrazo grande y no podrías ver, para mí, para nosotros, es tanta felicidad ver que realmente tus respuestas al libro de Apocalipsis es lo que realmente creo que Jesús espera de cada uno de nosotros. O sea, lo resumiste en puntos, pero súper, súper bien, o sea, impactante. Y me alegra de que seamos parte de este movimiento. Te mando un abrazo y te mandamos un abrazo desde acá y seguimos juntos en el estudio de la palabra. Siguiente. Joel y Denar. Este curso de Apocalipsis fue para mi esposa y para mí una fuente de bendiciones riquísimas. Lo más importante, más allá de descubrir la forma en la que Dios trabaja y trabajará con sus hijos y con su pueblo para completar su plan de salvación y venirse a buscarnos, más allá de la interpretación de la simbología y descubrir la estrategia también del enemigo, lo más importante fue haber obtenido una revelación impresionante del carácter de Dios. En definitiva, no se trató tanto de la revelación del futuro, sino del amor de Dios. También nos impresionó la descripción del Evangelio, la descripción del verdadero pueblo de Dios, ajeno a denominaciones, jerarquías y autoritarismo, pero lleno del amor de Jesús. La fuerza del Espíritu Santo, humilde, arrepentido y sincero. Para mí fue muy especial porque conocí a Joel en la adolescencia y no pude evitar la sensación de estar estudiando juntos en la misma mesa. Solo tengo palabras emocionadas de gratitud. Ojalá podamos ser parte de los 144,000 que viven, sueñan y trabajan con Jesús. Y que pronto tenga que venir Jesús a buscar a esa gran multitud fruto de nuestra predicación. Un gran abrazo a los dos. El rol de Denar fue muy importante porque colaboró para que los temas fueran amenos, descontracturados y supo seleccionar las preguntas y los comentarios. Son un gran equipo de trabajo para la gloria de Dios. Seguiremos estudiando, por supuesto, hasta siempre. Luis Tabor. Luis, una alegría saludarte con Luis, simplemente esto, pero es un detalle anecdótico interesante. En un boarding school estudiamos juntos, compartimos la pieza por un año, él estudiaba trompeta, yo también estudiaba trompeta en esa época, y bueno, estuvimos un año juntos compartiendo amistad y bueno, qué lindo que Dios, Luis, nos haya unido ahora, no solamente ahora en ese momento que nos íbamos a imaginar que estábamos unidos, íbamos a estar unidos en el mismo movimiento, un movimiento final, un movimiento basado en la palabra de Dios. Dios te bendiga y te mando un abrazo grande. Vamos al siguiente. Buenas tardes, las bendiciones de nuestro Dios sean con cada uno de los que conformáis el equipo de la serie de Apocalipsis. Os escribo desde Madrid, España. Hay que hablar como español entonces. Os escribo desde Madrid, España. No, mentira. Soy adventista desde hace muchos años y asisto a la iglesia de Madrid en Alenza. Yo canté en esa iglesia. Yo estuve hace como 8 años en esa iglesia de Alenza. Muy linda. Comparto con vosotros lo que ha significado acompañaros en el caminar a través del libro del Apocalipsis. Os confieso que a pesar de haber leído varias veces el Apocalipsis buscando ese mensaje de aliento, siempre terminaba con lagunas sobre el significado de algunos símbolos. Pero la manera en que el pastor Joel Barrios ha detallado cada capítulo, cada versículo, con claridad tal que me ha permitido entender mucho mejor el mensaje de este libro tan complejo y lleno de simbologías. Antes veía Apocalipsis como un libro desesperanzado donde las plagas, las trompetas, los sellos solo anunciaban destrucción y condenación. Ahora lo veo como el epílogo de lo que será la gran victoria del pueblo de Dios. Estudiar este libro me ha llenado de esperanza, de confianza en las promesas de Dios, quien a través del apóstol Juan nos muestra todo lo que acontecerá para que cada día nos refugiemos bajo sus alas, sabiendo de antemano que la victoria es segura y al terminar la carrera obtendremos el galardón, morar con Cristo por la eternidad. Me ha gustado mucho la metodología empleada por el pastor en este estudio, la Biblia y solo la Biblia, y sobre todo que cuando alguien preguntaba o opinaba respecto a algún capítulo y el pastor no lo había visto desde esa óptica, siempre estaba abierto a nuevas perspectivas, a estudiarlo, para luego juntos sacar conclusiones. Ha sido muy interesante este estudio, ha fortalecido mi fe, pues estaba un poco desmotivada. Cada día es un reto en la vida cristiana, pues el enemigo está al acecho para poder derrotarnos y desanimarnos. Ahora tengo nuevas energías, estoy siguiendo también el estudio del libro de San Juan
para conocer más de cerca a nuestro Señor Jesús y me encanta descubrir a ese Dios cercano interesado en sus criaturas. Complemento con libros de crecimiento espiritual y os sigo también en los cultos de la iglesia de Forest City. Me encantan las canciones, Denar, el grupo de worship, es fantástico. En fin, habéis traído paz, renovación espiritual, ganas de conocer más a mi Dios, de hacer su voluntad. Dios os siga dirigiendo en vuestro ministerio para seguir siendo de bendición a todos los que de manera presencial o como yo, a través de las redes, en YouTube, buscamos alimentar nuestra vida espiritual. Bendiciones, Lucy Angomás. Lucy, gracias por mandarnos tu testimonio. Nos alegra que desde España, o sea, estamos del continente de enfrente, estamos unidos también. Nos alegra también tu testimonio de comprender, de entender el Apocalipsis, que al final hemos descubierto entre todos que sí, parece complicado, pero con la Biblia se hace algo simple y con la ayuda del Espíritu. Y gloria a Dios, yo creo que si ahora le preguntaríamos a cada persona cuáles son, por ejemplo, a ¿cómo es que se llama ella? Lucy. A Lucy, le preguntaríamos que nos haga un resumen del Apocalipsis y lo podrías hacer súper bien. Estamos viendo que ahora, eso es lo lindo, que ahora todos nos hemos transformado de alguna manera en especialistas de Apocalipsis. Y gloria a Dios por eso, porque este libro ha sido escrito para nuestro tiempo. Dios te bendiga, Lucy. Vamos al siguiente. Estimados Pastor Joel y Denar, junto con saludarlos y agradecer inmensamente por este estudio que he podido seguir, ha sido para mí una gran bendición. Yo regresé a la iglesia en febrero. Estuve mucho tiempo fuera de ella. Estuve buscando iglesias donde congregarme, ya que por nada quería volver a la iglesia adventista. Buscando en internet, comencé a escuchar sermones de varios pastores. Uno de ellos fue el pastor Barrios. La verdad, estos sermones me hacían mucho sentido. Fue como una luz en mi vida, como ver un camino. Luego comencé a participar en la iglesia adventista de mi comuna, quienes también estuvieron orando por mí. En esta búsqueda comencé a leer la Biblia y tuve el encuentro con los estudios de Apocalipsis del pastor Barrios. Esto realmente transformó mi vida. Cada día entendía más y más el amor de Dios. Esperaba cada estudio con tantas ansias y fui aprendiendo y Dios me dio la luz del Espíritu Santo donde cada día fue a acercarme más a Jesús. Oía cómo el pastor Joel entregaba el mensaje de cómo conocer a Cristo, amarlo y confiar. Y eso me llevó a un mundo nuevo, una forma de vida nueva, una forma de aplicar un orden cada día, cómo estudiar, preparar un lugar con mi computador y un cuaderno y lápices para destacar lo que era tan real y valioso para mí. Entonces, en tiempo de pandemia ha sido una bendición de conocer más a mi Dios, de sentirlo cerca, de confiar que es un ser real que me escucha y responde mis oraciones, que me ama con un amor que no alcanzo a entender. Gracias una vez más, Pastor Joel Barrios. Sin duda ha comenzado a predicar el Evangelio a todo el mundo. Muchos hemos buscado el rostro de Cristo con sus estudios. Y a pesar de las circunstancias que vive el mundo entero, nosotros lo que encontramos el amor de Dios, los que encontramos el amor de Dios de Cristo, el amor de Cristo, estamos confiados y tenemos esperanza que no estamos solos, que tenemos un mundo mejor. En el estudio me impresionó la fidelidad y el amor de Pablo hacia Jesús, que su vida era seguirle hasta la muerte, jamás claudicó, es un referente para mí, muy anhelado. Gracias, Denar, por los mensajes que lees y nos ayudas a tener respuestas a nuestras preguntas. Doy gracias a Dios por haberme rescatado una vez más. Doy gracias a Dios por amarme tanto, yo sin merecerlo. Doy gracias a Dios porque es un Dios presente. Que el mundo entero entienda que Dios nos ama. Él no es culpable de las situaciones dolorosas que el mundo vive. Oremos y entreguemos nuestras vidas a Él sin límites. Él nos sustentará estando de su mano. Siempre estaremos bien. Seamos cristianos convertidos, no convencidos. Y busquemos a Dios con todo nuestro corazón y Él se hará presente y sentiremos el abrazo en nuestros días difíciles. Todas las bendiciones para usted, Pastor Joel y Denar. Un abrazo desde Chile, Inés. Inés, gracias por tu mensaje, que Dios te bendiga. Hay muchísima gente que se ha comunicado con nosotros en esta pandemia diciendo que están volviendo a la iglesia.
y damos gloria a Dios por eso. Prácticamente todos los sábados aquí estamos teniendo bautismos de gente que viene de diferentes países, incluso de diferentes estados, que viene a bautizarse porque está la iglesia abierta y están escuchando la palabra de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios, eso es lo que hace Cristo, y estamos viendo su poder. Gloria a Dios y gracias, Inés, por tu testimonio. Muy bien, el siguiente es, lo vamos a tener que resumir un poquito porque es muy largo, pero queremos leérselo a ustedes en gran parte porque también está muy, muy lindo este testimonio. Dice: estoy muy agradecida por esta serie. Vino en un momento de mi vida espiritual en que estaba cuestionando fuertemente a mi iglesia. Me bauticé a los 36 años, tengo 62. Desde ese mismo momento soy maestra de escuela sabática. Nunca acepté cargos de junta porque había cosas que no me gustaban, pero Dios me emboscó. Acepté un cargo que luego se votó para ser de junta hace 10 años. He pasado por la dirección de escuela sabática, acción misionera, salud, temperancia. Soy médica a raíz del tema y entonces de ahí que dice soy médica, nos explica, pastor, más o menos, porque lo estuvimos leyendo para resumir esta parte que viene. Sí, yo estuve leyendo esta tarde este testimonio y ella contaba que ella empezó a ver ciertas cosas en su iglesia que no le hacían sentido. Por ejemplo, que se elegían las juntas de nombramiento, se hacían a dedo. Muchas veces se empezaba a hablar solamente de ropa, de vestimenta, de batería, de instrumento, y que no se predicaba a Cristo. Y eso la hacía a ella sentir un poquito incómoda. Y a veces ella pensaba, ¿será que yo soy rebelde? O sea, ¿será que yo soy la única que estoy yendo en contra de todo esto? Porque no me hace sentido todo este énfasis que se está haciendo. A tal punto que ella misma da testimonio de que pareciera que en algún momento hasta ella misma, su religión, terminó cayendo en todo esto de hacer, no hacer, sí hacer y participar simplemente en la iglesia, pero una religión vacía. Y entonces el final de su testimonio, lee por favor, Dena. Vamos, el final del testimonio dice: así es que me sentí presa de mi religión, literalmente presa. ¿A dónde iré? Entendí perfectamente el sentimiento de Jesús de compasión por la multitud como ovejas sin pastor. Así, desolada, estaba yo. Me consolaba al escuchar al pastor Alex Rey, Oscar Sande, Oscar López, Josvani García, Henry Barrios, Arnaldo Cruz. Ahora en cuarentena, llevamos ya 8 meses, tuve mucho tiempo para pensar y escuchar. Tristes conclusiones, pero también muchas respuestas. Y entonces llegó a la serie Apocalipsis para Todos y se hizo la luz. Ya no era yo la disidente. Hasta eso había logrado mi religión que descreyera o cuestionara la voz del Espíritu Santo. Recibí revelación nueva, confirmación de revelaciones que tenía, pero por sobre todas las cosas recibí la revelación que Jesús es quien debe ser revelado y que nuestro orgullo es el único en que nos podemos ocupar porque es el origen del problema, tal como lo fue en el inicio en el cielo. Sí, Pastor Joel, hay mucha revelación a todo nivel y en todo el mundo del mismo y único mensaje, Jesús. Y también mucho crecimiento de la oposición a la revelación. Es decir, la polarización se acrecienta cada vez más. Personajes con pensamientos siniestros que yo creí que nunca iba a volver a escuchar han resucitado. Me sigue dando pena la gente sin mensaje o sin el mensaje. Qué vacío tan doloroso. Deseo fervientemente que Dios los siga bendiciendo y cuidando de los ataques que sabemos penden cada vez más. Agradezco a Denar y su mamá, mi mamá que está transcribiendo los capítulos por escrito. Y a Jesús por sobre todas las cosas. Mi querido y buen Jesús, a Él sea la gloria. Saludos con todo mi cariño. Por favor, confirmar la recepción de este correo. Este correo ha sido recibido, lo hemos leído, Susana Hernández. Susana, gracias por tu correo, gracias por tu testimonio y quiero decirte que, y yo sé que eso lo sabes porque tú lo dices en tu testimonio, pero hay muchísimos pastores, muchísimos hermanos de iglesia, muchísimos ancianos, a todos los niveles que están surgiendo y que estamos surgiendo levantando a Cristo. Yo no soy
la persona que siempre la tuve clara, ¿eh? O sea, porque alguien puede estar pensando acá que Joel Barrios siempre la tuvo clara y que no, yo tuve que recibir también llamados de Dios y tuve que quebrar mi orgullo para empezar a levantar a Jesús. No es natural a nosotros levantar a Jesús, no es natural. Tiene que haber un quiebre de nosotros mismos, tiene que haber una rendición. Y lo que más me gusta de todos estos testimonios, que para mí, yo los considero que nos lo envía Dios para confirmar que levantar a Cristo da resultado, es el hecho de que todos nos damos cuenta que hay algo, un problema que tenemos que se llama orgullo y que debe ser pulverizado por Jesucristo. Y si esa es la conclusión que llegamos con el estudio del Apocalipsis, valió la pena y justamente hemos dado en el clavo. Jesús fue levantado. Vamos al siguiente. Soy un chileno de 68 años radicado en Canadá desde 1978. Un problema grande para mí, un problema grande que me ocurrió en mi vida, me llevó a buscar a Dios en el año 2002. Lo busqué por todos lados, a mi manera. En el año 2012 tuve un problema aún más grande que me llevó a entrar a una iglesia y dedicarme a aprender todo acerca de Dios. Hace ya 2 años que no atiendo la iglesia. Se estaba interponiendo sus enseñanzas entre Dios y yo. Y decidí continuar solo escuchando pastores de todas partes. Encontré algunos muy buenos hasta que me topé por accidente con el pastor Joel Barrios, que al mismo tiempo me llevó a su hermano Henry. Y aquí estoy. Me gusta la forma en que proyectan la palabra de Dios. El estudio de Apocalipsis es extraordinario. Y lo que ha hecho su madre, mi mamá, desde el lejano Chile, al transcribir los capítulos de Diálogo Abierto por escrito, es fantástico. Si usted cree que pudieran hacer nos dice aquí, si pudieran hacer nuevamente toda la serie de nuevo, sería fantástico. lo bueno que queda grabado, así que lo pueden ver cuando ustedes quieran. Bueno, así que, y su nombre es Arnaldo. Arnaldo, gracias por comunicarte, gracias por mandarnos tu testimonio desde el frío Canadá, que ya está empezando a nevar por Canadá. Y una alegría que estés conectado con nosotros y que estemos juntos parte de este movimiento de estudio de la Biblia, levantando a Cristo, y estamos seguros de que estamos también estamos muy cerca de la segunda venida. Gracias. Muy bien, ahora estos que vienen entonces son más cortitos, dejamos lo más cortito, pero igual importantes. El Apocalipsis para mí ha sido un amanecer. Gracias, Pastor Joel Barrios, y gracias a Denar han formado un gran equipo, Nieves Vélez. Nieves, hace mucho Nieves está conectada con nosotros, te mando un abrazo grande, Nieves. Nieves hace mucho que nos sigue, es una fiel miembro online, y Dios te bendiga, Nieves, y esperamos algún día poder saludarte en persona. Graciela nos dice, la música de Forest City me llegó al alma, siempre emociona hasta las lágrimas. Jennifer Sanabria, que una de las miembros de nuestro equipo, tiene un don divino. En septiembre Dios llamó al descanso a mi madre por COVID. Gracias por esta serie, una bendición para mi vida. Graciela. Graciela, lamentamos mucho el deceso de tu madre, pero está durmiendo y pronto, muy pronto, la volverás a ver y la volveremos a ver. Así que gloria a Dios, y también gracias por tu testimonio en el sentido que ustedes pueden ver que la música impacta de diferentes maneras a diferentes personas, y por eso tenemos que tener todos, tanto respetar al que le cae mal como también respetar al que se encuentra con Dios por medio de la música y por medio de la música que se hace. Pero gloria a Dios por tu testimonio. Rosario Galarce dice, con todo respeto, estas enseñanzas han sido de bendición para mí. Y ahí nos dice nuevamente, les pido al pastor que lo pueda repetir. Ah, sí. Bueno, posiblemente, ojo, yo quiero decirles que yo también he crecido en esto. O sea, yo había la primera parte del Apocalipsis, la manejaba bastante bien. La segunda parte del Apocalipsis todavía la estoy estudiando. Y posiblemente, sí, en 1 año, 2 años, quizás hagamos una nueva serie de Apocalipsis ya profundizando aún más. Y si descubrimos más cosas que Dios tiene para revelarnos, por supuesto la vamos a compartir, pero todavía ahora hay que entender Daniel capítulo 10 al capítulo 12. Eso es lo que ahora estoy queriendo ver, si Dios nos da iluminación por medio de la Biblia, con la Biblia misma, para entender esos capítulos del final del libro de Daniel.
Vamos al siguiente. Gracias, Pastor Joel, por este estudio maravilloso que nos dio durante todos estos meses. Agradezco a Dios porque a través de este estudio pude comprender muchas cosas que durante años estaban mal aprendidas o mal enseñadas y producían en mí temor a perder la salvación. Gracias porque hoy tengo tranquilidad, aunque debo seguir creciendo. Alicia Schmeider. Amén, Alicia, qué lindo testimonio. Y sí, no hay nada más lindo que cuando estamos con Jesús tenemos la seguridad de la salvación. Sí, todavía tenemos cosas que crecer, hay defectos de carácter que solucionar, pero estamos con Cristo y estamos en la salvación, asegurados en la salvación en Cristo y creciendo en Él. Y Él va a hacernos crecer, no vamos a ser nosotros. Él, su influencia va a transformarnos. Dios te bendiga. Muy bien, ahora ya hemos leído los que nos mandaron por interno, pero hay... hay uno que quiero leer, que lo voy a buscar ahora, que nos mandaron por interno antes, hace como un mes atrás, pero lo voy a buscar. Pero nos han escrito ahora un montón en el chat, así que voy a leer algunos de los que encuentro acá, porque he aprendido de una manera clara y simple el estudio del Apocalipsis. Puedo decir que ahora realmente entiendo el propósito de Dios en mi vida. Puedo entender que el orgullo no es parte de una iglesia. Julio Rivera. Amén. Ya no voy a hacer comentarios entre uno y uno para poder llegar al final. Entonces le voy a pedir a Denar y gracias Julio por tu testimonio, pero lee todos de corrido, Denar, para poder llegar, porque quiero hacer un mensaje final. Ok, vamos a ir buscando entonces desde de donde empezaron a escribir aquí los testimonios. Yo te daba tiempo, sí, le daba tiempo para buscar a Denar. Norma Villarreal, gracias, fue un gusto estudiar con ustedes. Esto ha sido muy importante para mí en la pandemia y sentí y sobre todo aprendí a ver a Dios con ojos nuevos. Fabiana dice, sentí el llamado de Dios para realizar un ministerio, pero tenía miedos que espiritualmente no estaba bien para hacerlo y dejaba para pasar el tiempo. Aprendí mucho del amor de Jesús a través de Forecite. He iniciado el ministerio en Instagram. Oro para que Jesús me guíe y pueda seguir enseñando de Él a otros. Amén. Uno de mis temas favoritos, es Norma Villarreal, dice, uno de mis temas favoritos fue sobre la ira de Dios, ya que siempre tenía ese problema de dualidad de Dios y Jesús. Gracias por esa aclaración. Otro, JPADL, así es el nombre, gracias por estos 8 meses. Nos encantaría que sigan los estudios con otros libros de la Biblia. Esperamos que llegue cada miércoles y sábado para escucharlo al Pastor Barrios. Saludos desde Argentina. Sí, voy a hacer un paréntesis acá. Sí, la idea es seguir con otros estudios. Vamos a hacer una pausa para hacer un poquito de descanso, no una pausa, vamos a seguir con los programas, pero vamos a hablar de relaciones desde el próximo miércoles, pero después que terminemos la sesión o los capítulos de relaciones, vamos a empezar con otro estudio, posiblemente de otro estudio de otro libro de la Biblia. Ok, muy bien. Elsa Torrena dice, gracias por el programa Diálogo Abierto, aprendí cosa que a los 81 años y 57 de Adventista no sabía. Gracias, Pastor Joel y Denar, Dios les bendiga abundantemente desde Argentina. Amén. Amén. Seguimos buscando. James Ramírez dice, hola mis queridos, gracias. Quiero agradecerles por su ministerio desde Colombia. Les mando muchos saludos. Me siento libre de muchas religiosidades que estaba experimentando en mi vida. Roberto Salina dice, gracias por compartir el estudio de Apocalipsis. Yo siempre estaba orando mientras él lo daba porque es un reto enfrentar tantas preguntas abiertamente, frente a frente. Dios les bendiga. Un abrazo. Amén. Yo quiero hablar algo con respecto a eso. O sea, este estudio ha sido un estudio dinámico donde hemos querido compartir con ustedes. No es solamente presentar algo y que quede ahí, porque a veces quedan muchas dudas. Lo mismo estamos tratando de hacer los sábados después del sermón. Nuestra periodista Karen le hace una entrevista al pastor con preguntas que ustedes tienen a veces del sermón, porque en el sermón a veces quedan cosas y tratamos de hacer. Lo mismo hemos hecho acá, pero quiero destacar, de repente hay preguntas que yo cuando leo la pregunta, digo, esta pregunta es difícil, a ver qué va a decir el pastor. Y hay veces que sí, o sea, que el mismo pastor y
me gusta eso que dice, bueno, esa veces, no sé, tengo que estudiar de esto y vamos, y bueno, está bien. Yo diría, bueno, tal vez diría alguna cosa, tal vez como para sacármela, pero no, o sea, el pastor es bien honesto en decir, esto la verdad, no sé, tengo que estudiar. Pero las preguntas han sido muy bien contestadas, preguntas muy difíciles, hemos tratado de hacer todas las preguntas y quiero destacar eso, porque eso no se ve siempre y hemos querido que este programa sea así, un programa bien interactivo, compartir con ustedes de esa forma. Y gracias a Roberto por orar por el pastor para que pudiera contestar las preguntas. Es que ahí está la cosa. O sea, yo me siento en familia con ustedes, a pesar de que no los conozco, acá con Denar, con los que están en los equipos también, hoy que está Roger, hoy no están Karen ni Alex, que siempre están también con nosotros, pero estamos en familia y realmente estamos todos aprendiendo. Y quiero decirles, yo he aprendido muchísimo y quiero seguir aprendiendo y sigamos todos aprendiendo juntos. Muy bien, Delcy Turpo dice, gracias pastor por mostrarnos a un Jesús que sí quiero seguir. Dios bendiga su ministerio, estamos leyendo su libro Discípulos. Amén. Y estamos aprendiendo a seguirlo, no solo a caminar con él. Amén. Julio Flores dice, hola, a través de ustedes pastor, entendí que Dios me ama a mí y ama al que no piensa como yo. Éxito y felicidades, Denar, por la presentación del sábado pasado. Amén. Eso es interesante, a veces pensamos que Dios nos ama a nosotros y los que piensan diferente, Dios nos lo ama igual que a nosotros. Y eso hemos aprendido acá, es muy importante. Hay un montón de saludos, pastor. Bueno, leemos los que podamos. Roxana dice, pastor Joel y pastor Denar, feliz de conocerlos y compartir este estudio. La primera vez que disfruto el Apocalipsis y lo entiendo como un libro de buenas nuevas y del infinito amor de Dios. Saludos desde Buenos Aires. Amén. Ramón Núñez dice, amén, pastor, han sido 27 sesiones hasta ahora y nunca me he perdido un solo capítulo. Me han contestado todas mis preguntas sin haberlas hecho. Pastor, es usted una bendición para mí. Amén, tendríamos que darle un premio porque estuvo... Bueno, debe haber muchos que no se perdieron ninguna. La verdad que sería lindo saber quién no se perdió ninguna, pero nos hemos hecho amigos, a pesar de que nos vemos a través de la pantalla. Nosotros no los podemos ver, pero ustedes sí. Pero nos hemos hecho amigos y Dios ha estado obrando y seguiremos con esta amistad. Ojalá que esta amistad pueda durar por la vida eterna. Carol Sedán dice, el ministerio del pastor Barrios y de todo Forest City ha levantado una llama que se estaba apagando en mi vida, porque había olvidado que Jesús no era lo que estaba empezando a ver en mi iglesia. A Dios gracias por esta luz que recibimos de Él en medio de mucha oscuridad en estos tiempos. Amén. Heidi Velázquez nos dice, hola, soy de Perú. Volví hace poco a la iglesia y por todos los medios busco a Dios y el estudio de su palabra. Amén. ¿Qué otro? A ver, estoy tratando de leerlos todos para que no se nos falle la hora. Ya lo leí. Y bueno. Muy bien, una de las cosas que quiero decir es, mientras Denar, nosotros simplemente lo que estamos haciendo, y eso yo sé que Dios me ha dado a mí la oportunidad de ser, digamos, el canal para transmitir este mensaje. Pero acá la fuerza, y yo creo que esto no lo necesito aclarar, ustedes ya se han dado cuenta, la fuerza no está en el canal, sino está en el mensaje. Y yo lo que estoy viendo es que todos ustedes han captado el mensaje y ya lo tienen. Ahora hay que empezar a comunicarlo. Ahora hay que empezar a transmitirlo. Una de las cosas que no es el mensaje ni del pastor Joel, ni de Denar, ni de ninguno de los que está acá, sino que es el mensaje de Jesús. Nos estamos duplicando en Jesús. Es cuando entendemos la revelación, que Jesús es la revelación de Dios. Y conectamos a Jesús, el Dios encarnado, con Dios el Padre. Cuando los conectamos, eso lo hace el Espíritu Santo, entonces eso produce un poder, es dinamita, es evangelio. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Y esto es una parte de los testimonios, es lo que hacía Jesús. Fíjense que Jesús en Lucas capítulo 4, él decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuánta gente da su testimonio que ahora están libres por escuchar la palabra de Dios, por descubrir al verdadero Jesús, al verdadero Cristo que revela al verdadero Padre?
Eso trae libertad. Dice dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Este es el año agradable del Señor. Jesús nos está liberando. La verdad de Jesús nos está haciendo libres a todos. Y no hay mayor testimonio, que ver una iglesia libre. La iglesia libre es la que hace invitaciones y la gente viene. La iglesia oprimida es la que tiene que manipular a la gente para que venga a la iglesia. Pero la iglesia libre simplemente vive ese evangelio y la gente viene. ¿Por qué? Por el poder de la palabra de Dios, por el poder de Jesús. Bueno, estaba viendo también algunos de Facebook para poder leer Facebook y YouTube. Quiero leer este. María Viviana dice, estuve alejada de la iglesia por muchos años y estuve pidiendo que Dios me muestre su propósito para mi vida. Y tuve un sueño. Y en ese sueño Dios me decía, busque al pastor Joel Barrios. Yo no lo conocía. Al despertar lo busqué y el estudio del Apocalipsis ha producido un despertar en mi vida espiritual. Gracias a Dios por mostrarme el camino directamente y a todos ustedes. Wow, no puedo, la verdad que se me pone la piel de gallina. Gloria a Dios, Dios está en todos lados y Dios está actuando. Y simplemente cada uno pongámonos en sus manos y Dios va a hacer milagros, así como nos contaba, no me acuerdo el nombre de esta doctora Fimeister, que nos contaba que estaba viviendo estaba viendo milagros en su clínica, simplemente por compartir la palabra de Dios. Ese es Dios, Dios está haciendo milagros. Dios está levantándose porque está levantando a su pueblo. Gloria a Dios por eso. Muy bien, Beatriz nos dice, Beatriz y Alberto de Argentina, no nos perdimos ninguna sesión, no recibíamos visitas en este horario y los invitamos a verlos. Fue de gran bendición. A fin de mes nos bautizamos. Amén. Yo me rebauticé y mi marido y mi hija se bautizan. Queríamos ir a Forest City para hacerlo, pero Argentina está complicada en varios aspectos por la pandemia. Esperamos conocerlos pronto. Un abrazo enorme. Amén. Sería lindísimo poder verlos acá. Dios los bendiga y qué lindo testimonio. Gloria a Dios. Los sigo desde Bariloche. Un abrazo enorme y gracias a Dios por haberlos utilizado. Marcela Fernández. Sofía Cárdenas, gracias Pastor Idenar. Aprendí que en lugar de esperar a que suceda, tengo que hacer que suceda. Bendiciones desde New Jersey. Amén. Quiero leer también este testimonio que nos había llegado hace como un mes atrás de Marco Salcedo de México. Saludos mis hermanos, bendiciones. Este email es para dar un pequeño testimonio de lo que nos ha movido a un grupo de bikers o motoqueros cristianos en Navajoa, Sonora, México. Soy un adventista bautizado allá por el año 2000 y a través de todo este tiempo, por motivos de trabajo, he vivido con mi familia en diferentes partes de México, como Monclova, Monterrey y otros lugares. Siempre me ha gustado rodar motocicletas, pero hasta el año 2012 en Tuxtla y Mérida pude conseguirme mi propia moto. Y desde ese momento la puse al servicio de Dios. Con un grupo de hermanos de la iglesia adventista, en tiempos que estuve en Mérida, hacíamos obra misionera en diferentes pueblos de Yucatán. En 2016 nos mudamos a Navojoa y ya tenía contacto con la Asociación de Motociclistas Cristianos, CMA por sus siglas en inglés, que es un ministerio evangélico interdenominacional con presencia en 40 países. La principal misión es cambiar al mundo un corazón a la vez. Acá en Navojoa nos reunimos unos 10 hermanos y hermanas, la mayoría adventistas, ya sea para estudiar la Biblia, convivir o rodar en motocicleta. Yo he seguido su estudio Apocalipsis para Todos por YouTube y me ha impactado muchísimo y he comprobado muchas coincidencias de situaciones que he observado en todos los lugares donde he vivido en el pensamiento institucional en temas religiosos. Claro que no hemos abandonado a la iglesia y también creo que solo Cristo salva. He sentido el profundo llamado de Dios para mi arrepentimiento. Me falta muchísimo romper mi orgullo y que Dios me siga moldeando. Y poder mostrar este último mensaje de las buenas nuevas de salvación. Así que
hemos decidido replicar este curso bíblico y transmitirlo en nuestra propia página de Facebook, que es facebook.com/CMA Navojoa. Empezamos hace 3 semanas, está excelente para este ministerio interdenominacional, evitando que haya malos sentimientos, cuidando el respeto por las diferentes creencias de cada hermano. Y él nos manda un link y nos dice, aquí pueden ver lo que están haciendo, y ellos están en la calle, yo vi el video, y están en la calle y se juntan distintas motocicletas y empiezan a estudiar desde el episodio 1 pasaron por el 2 y ahí han estado avanzando los mismos temas de Apocalipsis que estamos estudiando acá, con distintos motociclistas que tampoco son cristianos. O sea, Denar, a ver si lo entiendo bien. O sea, no es que ellos pasan el video, sino que ellos ya estudiaron el video y ellos ahora transmiten el mensaje de la Biblia. ¿Eso es lo que están haciendo? Correcto, ellos no pasan el video porque ellos están en la calle. Entonces ellos hacen su propio video en su página de Facebook con los temas que hemos estudiado acá, y ellos mismos entonces están replicando y están, con lo que han estudiado, están haciendo ellos mismos el video desde la calle con sus motocicletas. Dice, reconozco que no soy un cristiano perfecto, que necesito de Cristo todos los días. Felicidades por el excelente ministerio que hacen en Forest City. Le mando un fuerte abrazo. Marco Salcedo desde México. Amén, amén. Está increíble, yo los veía ahí, estaban en la calle y estaban compartiendo los mismos temas de Apocalipsis que nosotros, y es emocionante ver que traspasa fronteras, denominaciones, y esto nos dice Juliana, dice, traspasa las denominaciones. En este tiempo comencé a congregar con ustedes todos los días, todos los sábados y miércoles, y es el regalo de reavivamiento del Señor que le estaba pidiendo. Los abrazo en Cristo desde Santo Tomé, Santa Fe, Argentina. Amén, amén. Bueno, gloria a Dios. Realmente esto engorda los huesos, o sea, esto es el privilegio que Dios nos da de ser parte de esto. Y lo hermoso es que cada uno de los que está escuchando está repitiendo esto. Está empezando a transmitir, no repetir lo que escuchó, sino transmitir aquello que le tocó. Y yo no sé si hay más, Denar, si no yo voy a ya ir haciendo el cierre. Sí, vamos a leer algunos más que hay ahí. Ferretería Austral, que nos escriben siempre, dice, mucha gratitud a Dios primeramente porque esta ha sido su obra. Y luego a usted, Pastor Joel y Denar, y a todo el equipo que está detrás. Hemos aprendido a amar a Jesús y anhelar a ser como Él. Gracias porque me ha hecho entender lo que es vivir la vida a plenitud en Cristo. Saludos y bendiciones desde Ecuador, Sonia. Amén. Leo otro por acá. Gracias, Patricia dice, gracias a Dios que me permitió conocerlo a través de su palabra. Tengo la absoluta convicción que soy la niña de sus ojos y tiene los brazos abiertos esperándome. Gracias por todo el trabajo que han hecho. Amén. Gabriel Ponce dice, gracias Pastor Denar, les saludo de Argentina, me ha bendecido mucho verlos y aprender también. Me he identificado mucho con la forma de ver el Evangelio, porque acá en mi ciudad se practica mucho la tradición. Andrea dice, mi padre y yo desde Uruguay no nos perdimos ninguna y ha sido gran bendición. Si pueden recomponer el capítulo cortado sería buenísimo. Sí, el capítulo 22 salió cortado y tenemos las partes donde están cortadas, así que yo creo, Pastor, vamos a no sé si rehacer el capítulo entero, pero vamos a ver, ya tenemos los minutos que están cortados, porque varias personas nos han dicho, así que el capítulo 22 vamos a tratar de grabarlo un día, Pastor, y por lo menos recomponer esas partecitas ahí que quedaron ahí, que quedaron truncas. Así que gracias por eso. Claudio nos dice, hola Pastor, la verdad que sus mensajes son increíbles, gracias por este estudio de Apocalipsis, saludos desde Buenos Aires, porque han sido grandes revelaciones que he recibido en mi vida. Alejandra dice, estoy muy agradecida, mi visión de Dios ha cambiado, ahora es el Dios que quiero seguir. Amén. Aún tengo mucho para aprender, comprendí lo pecadora que soy y la necesidad de arrepentirme completamente. Amén. Yanira dice, en pocas palabras, este estudio ha sido un antes y un después en mi vida espiritual. Tengo un grupo de estudio exigente de mujeres y a la luz que he recibido es valiosísimo. Amén. Estamos. Muy bien, qué hermoso, o sea, realmente Dios los bendiga a todos. Y ahora quiero contarles mi testimonio, que yo ya lo conté al principio, pero lo voy a terminar contando ahora también. Yo conocía el Apocalipsis, me lo habían enseñado cuando estudié teología,
y había ciertos capítulos así que me encantaba predicarlos porque especialmente yo sentía que yo les llamaba misiles. Entonces cuando iba y estudiaba con alguna persona, digamos que era muy religiosa de otra denominación o algo por el estilo, yo tenía esos estudios bíblicos basados en algunos capítulos de Apocalipsis de Daniel y yo le decía a mis compañeros, hoy a esta señora que no se decide le tiro el misil. Y lo decía lo hacía sincero, pero sinceramente equivocado, cómo estaba usando la Biblia. Y sí, a muchas personas les tiré el misil y las maté en todo sentido. O sea, les destruí muchas cosas. O sea, pero especialmente las dejé totalmente desilusionadas de todo, o sea, hasta de Dios mismo. Y no me daba cuenta. Con algunas personas lograba que entren a mi iglesia, pero bueno, esa era mi manera de ver el Apocalipsis. Hasta que un día, esto yo lo conté ya, yo ya era pastor y estaba predicando en Battle Creek, en Michigan, y venía un ingeniero americano a mi iglesia, que él quería aprender español y le gustaba escuchar, entonces venía y un día cuando salimos me dice, Joel, ¿te gustaría si yo te doy un librito que te gustaría leerlo? Sí, le digo. Entonces me dice, mira que yo se lo he dado a muchas personas y dicen que lo van a leer y nunca lo leen. Si yo te lo voy a regalar si es que realmente lo lees. Y después que si lo lees quiero que vengas a casa a comer y quiero que lo discutamos. Sí, está bien, le digo. ¿Y de qué se trata el libro? Me dice, es de profecía. Ah, bueno, le digo, sí, me interesa. Entonces al otro sábado me trajo el librito. Entonces me dice, cuando lo termines quiero que vengas a casa. Muy bien, empecé a leer ese librito y ese librito hablaba de profecía, pero era desde un enfoque diferente al que yo estaba acostumbrado a leer la profecía y me parecía interesante, pero me parecía realmente tirado de los pelos todo, así yo lo analizaba. Y mientras yo lo leía, como sabía que tenía que ir a la casa del ingeniero entonces yo iba preparando mi discurso para mostrarle mi discurso crítico, en qué no estaba de acuerdo y todo lo demás. Entonces, bueno, terminé de leerlo, el sábado me lo encontré en la iglesia, le dije, ya terminé, entonces me dice, venite con tu esposa esta tarde a casa. Y fuimos con mi esposa a la casa, estuvimos sentados, bueno, y entonces me dice, ¿qué te pareció? Bueno, le dije, mira, me pareció esto y lo otro. Empecé a decirle esto estoy de acuerdo, en aquello no. Entonces él me empezó a hacer preguntas sobre el Apocalipsis. Y me fue llevando en las preguntas a todos los rincones del Apocalipsis. Por ejemplo, me llevó a las trompetas. Yo le repetí lo que me habían enseñado en teología, pero a mí lo que me habían enseñado en teología había cosas que tampoco me hacían sentido, pero yo las repetía. Me llevó a otros lugares donde yo me contradecía y yo trataba de esquivar todas esas cosas, pero con mucho respeto lo hizo. Bueno, yo no, ¿saben qué? Ni me acuerdo cómo se llama ese ingeniero, perdí todo contacto con esa persona, pero yo salí de esa casa, eso fue en el año 2002. Salí de esa casa y le dije a Amelia, a mi esposa, le dije a Amelia, yo no sé el Apocalipsis, repito como un loro lo que me enseñaron en teología, en el bachillerato, en la licenciatura en teología, pero no lo he estudiado por mí mismo. Voy a empezar a estudiar por mí mismo el Apocalipsis. Y empecé en el año 2002 y estuve estudiando el Apocalipsis todos los días, el Apocalipsis con la Biblia misma. Y por supuesto, leía también otros libros y eso, pero era tratar de conectar con la Biblia misma. Les digo que al mes que estaba estudiando empecé a descubrir un horizonte que nunca había visto, iba lento. Bueno, lo que les presenté es el resultado de ese estudio que por 10 años, y con esto no es que se necesitan 10 años para entender el Apocalipsis, yo tuve que desaprender un montón de cosas, descubrir un montón de cosas, y ahora espero que a ustedes se les haya hecho fácil, no mi interpretación, sino la interpretación bíblica del Apocalipsis, interpretar el Apocalipsis con la Biblia misma. Fue una bendición, y por eso cuando yo digo a veces que estamos predicando tradiciones y eso, yo soy uno que prediqué tradiciones, yo soy uno que prediqué cosas que no había corroborado por mí mismo. Y por eso esto trajo un reavivamiento grandísimo en mi vida, como el reavivamiento que está trayendo en la vida de ustedes. Y por eso, desde cuando yo terminé ese estudio de Apocalipsis, terminé con el epílogo
Y el epílogo dice lo siguiente, y ahora quiero que prestes atención a esto. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, dice así: el Espíritu y la esposa dicen, ven. El Espíritu es el que habla a las iglesias, es el que inspiró el Apocalipsis. El Espíritu y la esposa es la iglesia. La iglesia, no la que se prostituyó, no la iglesia que quiere poner a la iglesia entre Dios y los hombres, sino la iglesia de aquellos creyentes que quieren tener la fe de Jesús y guardar sus mandamientos y tener una relación directa con Jesús. Dice, el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de vida. Entonces, cuando yo dije el Espíritu y la esposa, a mí me dijeron ven mientras estudiaba el Apocalipsis. Como siento que te han dicho ven a ti, si estudiaste el Apocalipsis ahora con nosotros y has sentido, como hemos escuchado tu testimonio, has sentido la voz de Dios, has escuchado a Dios a través del Apocalipsis. El Espíritu y la esposa te estaban hablando, pero ahora dice el que oye, diga ven. Y yo cuando leí esto dije, yo oí el Apocalipsis, ahora lo entiendo el Apocalipsis. Y entonces dice, el que oye diga ven, acá me está diciendo que hay algo que tengo que ser yo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ser un reclutador de los 144.000. O sea, es reclutar a aquellos que van a ser la iglesia verdadera, aquellos que van a tener el Espíritu de Dios, aquellos que van a tener la fe de Jesucristo y los 10 mandamientos. Reclutar a aquellos que quieren arrepentirse, que quieren aceptar la revelación de Cristo. Entonces, si tú escuchaste también que el Espíritu y la esposa te decían ven, ahora es el momento que empieces tú a decir ven también. Tenemos que transformarnos todos en un movimiento que reclutemos a más gente para que sean parte de los 144.000. No por la fuerza, no tratando de imponer, no por la moda incluso, sino simplemente levantando a Jesucristo y mostrándolo, pidiéndole a Dios que nos dé la capacidad de mostrar a Jesucristo en nuestra vida. El que oye, diga ven, tú y yo oímos, ahora nos toca decir ven. Y el que tiene sed, venga. Todos tenemos sed. Como escuchaba recién y a mí me pasa exactamente lo mismo, yo no quiero saber más nada de mi corazón orgulloso. Ya no quiero más. Mientras esté hasta la segunda venida de Cristo voy a tener que luchar con esto, pero tengo sed de Jesús. Necesito más todavía, tenemos que llenar nuestras lámparas. No nos demos por satisfechos. Dios ha permitido, no la ha provocado, pero ha permitido esta pandemia y la ha transformado en una gran bendición y lo estamos viendo. No nos imaginábamos, yo no me imaginaba esto. Es más, ni estaba planificado hacer esto que hicimos. Pero Dios utilizó todo para que nos encontremos y para que este movimiento surja. Debe estar surgiendo en otros lados que nosotros no sabemos también. Y por eso tenemos que confiar que lo que dice el Apocalipsis, si nosotros respondemos, se va a cumplir. Si no respondemos, quizás se cumpla y no nos daremos cuenta de que se cumpla. Pero si respondemos, nosotros veremos y seremos testigos de que se va a cumplir. Y entonces Jesús termina diciendo en el Apocalipsis, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Cristo viene pronto. Y viene muy pronto, si es que nosotros queremos y hacemos caso. Que Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado. Acá no termina. Seguimos el miércoles que viene, no con el Apocalipsis ya. Ustedes sigan estudiando el Apocalipsis, nosotros también vamos a seguir estudiando. Vamos a cambiar un poco la temática, pero después vamos a volver de vuelta a la Biblia. Y vamos a seguir con la Biblia también, pero los próximos estudios van a ser temáticos. Van a ser sobre relaciones, cómo tener relaciones crecientes. Hemos estado en esta pandemia y nos hemos relacionado de una manera diferente en nuestras casas, con la gente. Es más, empezamos a ver cierta tensión, ya la gente se empieza a cansar de la pandemia y empiezan a surgir ciertas cosas que estaban escondidas en nuestra personalidad. Entonces vamos a ver cómo tener relaciones crecientes, porque justamente de eso habla la Biblia, de relaciones. Por eso, quedémonos orando. Ciertamente Cristo viene pronto y transformémonos ahora en reclutadores de los 144.000 y este movimiento es un movimiento que está llenando toda la tierra. Que Dios nos bendiga. Denar, no sé si tenés unas palabras finales. Sí, que ya venga pronto. Todos nosotros tenemos luchas, tenemos situaciones, tenemos orgullo. Yo soy el más orgulloso. Y esa lucha constante conmigo mismo.
y ya yo creo que estamos todos cansados de eso, ya queremos que venga Jesús pronto, pero aquí estamos y el Señor nos puso a todos nosotros en distintos lugares. Todos tenemos una misión, todos nosotros tenemos una misión diferente y no hay una misión más importante que otra. Toda nuestra misión es tan importante como nosotros que estamos acá, como tú que estás ahí. Tú tienes una misión y tienes que hacerle caso a esa misión, porque todos juntos estamos en esto mismo. Y es por eso que el Señor nos puso acá, al pastor Joel y a mí en este momento. Pero tal vez en otro momento nos va a poner en otro lugar y vamos a aceptar esa misión. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con la misión que Jesús tiene para tu vida hoy, en estos días? Nosotros hemos decidido aceptarla, lleno de defectos, sí, nos equivocamos todo el tiempo nos equivocamos, yo me equivoco todo el tiempo. Pero estamos aceptando esa misión, a pesar de nuestros defectos lo ponemos en la mano de Jesús y que Jesús haga con nosotros esos defectos, lo que Él está viendo en el futuro, que podemos hacer a través de Él. Así que te invito también que hagas lo mismo, que aceptes la misión. Y si no sabes cuál es tu misión, pídele a Jesús que te muestre cuál es la misión que tú tienes en este mundo. El tiempo es poco y por eso queremos todos entregarnos. Pastor, quiero leer un par de comentarios más que nos llegan y entonces ya vamos cerrando en lo de esta noche. Dice, tal vez tú te vas a acordar de esta persona, Yanira Villarreal, pero aquí dice Villarreal. Yo le leo cómo está. Yanira Villarreal, me imaginé que era Villarreal, pero yo leo cómo está aquí. Dice, pastor, lo conozco desde el 2006 que llegó a Atlanta. Cuando se fue, lloré delante de la junta directiva y estaba enojada porque no podía creer que lo perderíamos. Fui egoísta porque ahora veo la bendición que usted ha sido para los lugares donde ha estado después de ese día. Ahora le doy gracias a Dios porque aunque ya no es nuestro pastor, ha seguido siendo para mí y mi familia nuestro maestro en la tierra. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Yanira, y sí, ya no soy el pastor de ustedes, soy el compañero de ustedes junto con Juan y tus hijas, o sea, soy compañero de ustedes como también empezamos a un compañerismo allá y ese compañerismo va a durar por la vida eterna. Dios los bendiga y un abrazo grande. Elkin dice, una vez quise salir de mi inmoralidad, logré pasar hasta 3 horas en oración. Pasó que empecé a entender la Biblia de forma espiritual y no de forma tradicional. Me alegra oír al pastor Joel porque afirma de como lo que empecé a entender, pero más amplio aún, con más detalles. Gloria a Dios por el pastor Joel Barrios que se ha dejado usar por el Espíritu Santo. Este mensaje lo voy a repetir porque leí una parte y no me di cuenta que estaba dividido en 2 partes. Yanera dice, pastor, no, este lo leí, ya me confundí, ok. Se llama Juliana, ahí está. Traspasa las denominaciones en este tiempo. Me comencé a congregar con ustedes todos los sábados y miércoles. Es el regalo de revivimiento del Señor que lo estaba pidiendo hace mucho tiempo. Amén. Y ahí está. Ese era el mensaje que yo me puso ahí. Ok, lo demás yo creo que lo hemos leído todo. Gracias por escribirnos, gracias por haber estado conectado, gracias por estudiar con nosotros. Yo he aprendido un montón. A veces el pastor estaba explicando algo y yo, pero esto es así. Y también me estudié a la semana, compré el libro por Amazon del pastor de Apocalipsis, lo compré, lo estudié. Bueno, lo primero que aprendí ahí de Esmirna y Filadelfia, de las iglesias escatológicas, y ahí me llamó la atención y ahí empecé a estudiar ya. Así que ya venía medio preparado a la clase acá, pero está bueno. mucha gente nos estaba preguntando de cómo comprar el libro que tú escribiste de Apocalipsis. También hay un libro de discipulado. Es posible comprarlo fuera de Amazon, está solamente en Amazon, está en digital solamente, está como libro. Antes de cerrar, ¿nos podría decir cómo podemos tener el libro de la persona? Sí, hasta ahora está solamente en Amazon, en digital. El libro Discípulos, el libro Las cosas que deben suceder pronto y Zarandeo. Estamos trabajando para que salga en pasta y una vez que salga en pasta posiblemente yo pueda tener, digamos, para vender acá. Pero estamos trabajando en eso. Pronto pues, también estaríamos publicando otros 2 libros más, que uno se va a llamar Adventismo Orgánico
y otro van a ser sobre meditaciones, que va a tener también, que tiene que ver con los fundamentos de la vida cristiana. Pero estamos trabajando en eso, espero que pronto, de a poquito estamos haciendo lo que podemos y espero que pronto pueda estar eso, digamos, más disponible para todo el público. Lo que quiero reconocer también es, para que ustedes entiendan lo que es iglesia, si con nosotros no hubiera estado una persona que se llama Roger Gómez, que está atrás de las cámaras, que están los equipos, ustedes ni nosotros hubiéramos estudiado el Apocalipsis durante todos estos 8 meses. Y eso es iglesia. Una persona que ni aparece, usted quizás muchos no conocen la cara de él. Podría venir aquí a la cámara, ¿no? Roger, ¿querés venir? A ver si te conoce la gente. A ver si viene aquí a la cámara. A ver si puede dejarlo. Roger ahí atrás de las cámaras, pero Roger acaba de cumplir años la semana pasada. Él no ha podido estar incluso todos los miércoles, pero todos los miércoles ha estado desde su casa, incluso de vacaciones, tratando de setear desde su casa todo. Han estado Karen y Alex también con nosotros, estuvo Ángel también, pero acá está, a ver, vení sí, Roger, bueno. Acá está Roger, este es Roger, que ha estado detrás de cámara, él es iglesia, él estaba diciendo ven, a pesar de que no lo decía con las palabras, pero lo decía con los botones y con las cámaras y dejando todo seteado para que nosotros podamos estar. Gracias Roger, Dios te bendiga, gracias por el trabajo gracias, que Roger, haces. Feliz cumpleaños. Y bueno, no se va a cambiar la cámara hasta que Roger llegue allá mientras yo hablo, pero no importa. Sí. Es que Roger controla de su casa todas las computadoras desde que va a la iglesia, o sea, pero sí tiene que haber alguien físico en el switcher cambiando la cámara. Gracias Roger, llegó allá. Pero Roger de su casa ya tiene, o sea, llegamos aquí cuando viene Alex, Karen o Ángel o alguna otra persona que viene a ayudarnos en el switcher, Roger ya tiene listo para ya salir en vivo y solamente hay que cambiar el switcher, pero él está preparando todo. Los sábados, todo el programa que hay que presentar, el PowerPoint del pastor, la presentación, la letra de los cantos, los videos que hay que tener. Roger está siempre ahí, todos los sábados. Bueno, y si hablamos de los sábados, también está David, los sábados, que también ha estado muy fiel todos los sábados y que viene de 45 minutos, viaja todos los sábados. O sea, hay un equipo de gente y gloria a Dios porque eso es iglesia. Y perdonen que ahora yo estoy en off acá, pero eso es iglesia. O sea, todos hacemos, desde el lugar donde Dios nos puso, hacemos algo y usando nuestros talentos nos sumamos y Dios hace, o sea, Dios provoca los resultados. Muy bien, hoy ya estamos entusiasmados. Hoy, estamos cerrando y bueno, va a haber un cambio de rostro aquí ya para la siguiente sesión que va a haber, en la siguiente serie, perdón, para que también haya una pequeña renovación. Yo los voy a ver solamente los sábados por ahora. Sí, vamos a estar viniendo algunas veces al programa Diálogo Abierto, pero ya de la otra semana habrá un rostro nuevo que ustedes ya verán quién va a ser, que va a acompañarnos en la siguiente serie que va a ser de relaciones personales, ¿no? Así que ya nos estamos viendo hasta el próximo sábado, nuestro siguiente culto de adoración a las 10 de la mañana. Nos vamos a ver y la próxima semana entonces Diálogo Abierto con esta nueva serie que vamos a comenzar. Yo lo estaré viendo desde casa para poder disfrutar con ustedes y tenemos un nuevo rostro, así que no se lo pierdan. Estará así el pastor Joel Barrios, pero habrá aquí otra persona que hará las preguntas. Pastor, ¿cerramos esta noche con una oración? Y antes de cerrar con una oración, Denar, tenemos que agradecer a nuestras esposas y a nuestra familia. Y no es que tenemos, o sea, realmente sentimos. Yo sé, la esposa de Roger, por ejemplo, hace un sacrificio tremendo para que Roger pueda estar acá sirviendo todo el tiempo. Sé que Isie también, la esposa de Denar, está siempre, porque ellos se tienen que quedar a cargo de los niños, y mi esposa también, Amelia, junto con los niños. Les agradecemos muchísimo el apoyo que nos dan en esta misión, que también lo que ellas hacen tiene una repercusión en lo que nosotros hacemos. Y por eso, bueno, vamos a orar para terminar. Oramos. Querido Señor, solo lo único que podemos hacer es agradecerte. Gracias por toda esta gente, Señor, por todos nuestros hermanos que están conectados con nosotros. Sabemos que hay gente de nuestra iglesia, gente de otras denominaciones, que estamos unidos, Señor, que queremos seguir tu palabra. Queremos, Señor, hacer lo que tú nos pidas. No queremos seguir más a hombres, queremos seguirte a ti, queremos que Jesús, que tú seas la cabeza, Señor. Señor, y te hago una pregunta. ¿Estás levantando el movimiento final? Ojalá que sí, Señor. Y si es que lo estás levantando, queremos ser parte. Te damos permiso, Señor, no es que aceptamos, porque tú ya nos elegiste, lo hemos leído, Señor. Y te agradecemos por ese privilegio, Señor, que tú nos das. A pesar de ser pecadores, Señor, tú nos das la oportunidad de ser parte del movimiento
más importante que existió en la historia. Señor, lava nuestras vestiduras en tu sangre, con tu vida. Y que podamos, Señor, todos transformarnos ahora en reclutadores de los 144.000 y podamos decir, junto con la esposa y con el Espíritu, ven. Gracias, Señor. Te pido que podamos seguir en este peregrinaje todos juntos hasta que tú vengas. En tu nombre. Amén. Amén. Nos vemos. Dios les bendiga. Dios los bendiga. Chao, chao.